Les bendiga a todos. Muy bienvenidos a todos aquellos que nos están visitando por primera vez también. Deseamos de todo corazón que sea un buen tiempo para todos ustedes. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y dile al que está a tu lado, ¿eh? ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? A ver, muy bien. ¿Y cuántos trajeron móvil? Todos. ¡Wow! Tremendo eso, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, lo que siembras, recoges. Dice. ¿Ah? Díselo. El universo entero funciona por leyes naturales, leyes que expertos en la materia, como físicos, matemáticos, químicos, han ido descubriendo a lo largo de la historia. Dichos o dichas leyes que en definitiva llegan a ser de lo más de complejas, en muchas ocasiones se resuelven con simples fórmulas matemáticas o físicas. Aún así, todas las leyes que conforman nuestro universo, todo el sustento de ellas juntas, su funcionamiento, origen y destino, no se pueden explicar de otra forma que no sea filosófica y teológicamente. La idea de un Dios creador para muchos es difícil de entender, pero más difícil de entender es una creación sin Dios. El problema surge cuando muchas personas, por más que ven al Dios de la creación en su día a día, buscan un sinfín de explicaciones, a menudo irracionales, para sustentar su falta de credulidad y para excusar su manera de vivir alejados de Dios. Y mientras pensaba en todo esto en esta semana, el Señor no dejaba de mostrarme de diferentes formas que hay leyes que Él estableció en la naturaleza, pero que también hay leyes espirituales que Él ha puesto y ha marcado en nuestras vidas. Y lo mejor de todo es que las podemos encontrar escritas en la palabra de Dios. Por eso quiero que me acompañen en esta mañana a la epístola de Gálatas, al libro de Gálatas, capítulo 6, y vamos a dar lectura a dos versículos. Gálatas 6, 7 y 8. Y dice la palabra de Dios así: no se engañen. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. He titulado el mensaje en esta mañana: lo que siembras, recoges. Antes que nada, vamos a ver un poco el contexto de estas palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia. El autor de esta epístola, como dije antes, es Pablo. Él les escribe porque desafortunadamente dentro de aquella congregación habían surgido falsos maestros, falsos apóstoles que querían desviar a los Gálatas de la verdad. Según los expertos, esta carta fue escrita alrededor del año 50 después de Cristo, y el propósito fue el de reconducir al verdadero evangelio a los Gálatas. Por eso, desde el primer capítulo, en Gálatas capítulo 1, verso 8, el apóstol Pablo comienza diciendo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra anatema quiere decir sea maldito, sea una persona descartada de lo que está diciendo. Por lo visto, se habían introducido entre ellos aquellos falsos maestros que les querían enseñar otra forma de llegar a la salvación, la de las obras. Y por eso en el capítulo 3, versículo 1 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo continúa diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y esta palabra fascinó en el original griego es: ¿quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién os vendió esta falsa verdad de que la salvación se puede obtener a través de las obras? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Así que tenemos aquí el contexto de lo que acabamos de leer y quiero en esta mañana destacar tres aspectos de la ley de la siembra y la cosecha. Tres aspectos a tener en cuenta para poner en práctica nuestra vida. En primer lugar, el primer aspecto de la ley de la siembra y la cosecha es que de Dios nadie se burla. Impresiona, hermano, lo categórico que el apóstol Pablo es aquí. Y es que no debería ser de otra manera. A aquel que está en todo lugar, a aquel que todo lo puede, a aquel que todo lo sabe, a aquel que es creador del cielo y de la tierra, a aquel que es capaz de poner nombre a cada una de los millones y millones de estrellas y distinguirlas, a aquel no se le puede engañar. Ese es nuestro Dios, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es creador. Y es que los Gálatas habían comenzado muy bien, habían empezado por el Espíritu. Ellos habían recibido el Evangelio con humildad. El Espíritu Santo les había convencido, les había redarguido. Y el problema está que ellos habían desenfocado su mirada de Jesús, de la cruz, de la resurrección de Cristo. Los falsos maestros les habían hecho creer que ellos podían obtener la salvación por medio de las obras, por medio de antiguos rudimentos. Les estaban guiando a circuncidarse nuevamente, a hacer cosas antiguas para poder obtener la salvación, antiguas tradiciones. Entonces Pablo les da una lista enorme de cosas que se hacen en la carne y que terminan por traer malas consecuencias al ser humano. Y eso lo leemos en Gálatas capítulo 5, versos 19 y 20 y 21. Dice así, estamos haciendo un recorrido por toda la carta a los Gálatas, ¿vale? Dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y qué claro y contundente es el apóstol Pablo en indicar qué tipo de pecados son aquellos que una iglesia que él mismo había establecido y había fundado en uno de sus viajes misioneros no debían hacer porque era pecado. La ideología de género es una ideología que está a la orden del día y que está de moda. Y quiero hablar sin tapujos, hermanos. Vengan las consecuencias que vengan. Es una ideología que ha inventado el ser humano y que quiere vender a la sociedad que cualquiera puede sentirse lo que quiera y eso mismo se puede autodefinir. Es decir, que si yo hoy me creo árbol, ahora yo pasaré a ser de la especie de los árboles. Y esa es la confusión que viene a día de hoy dentro de los colegios y dentro de los institutos y más allá en las mismas universidades. Y eso es lo que obligan a muchos maestros a enseñar. Y desafortunadamente no es así. Hay una ley establecida por parte de Dios. Una ley que es natural. Donde dice que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y que el orden natural y bíblico de una familia, de un matrimonio, es el de una mujer nacida como tal y de un hombre nacido como tal. No que se haya autodefinido, ni convertido, ni porque se siente. Es importante, hermanos, instruirnos en la palabra de Dios, en su consejo y ver cuál es el enfoque bíblico y natural que Dios estableció para el ser humano. En la Biblia aparece claramente desde la creación que Dios creó al hombre y a la mujer y que los creó con un fin exclusivo de amarse y de formar un hogar y de reproducirse. Desafortunadamente, en muchas ocasiones no vemos la trampa del enemigo que está tan
tan cerca y tan transparente. Necesitamos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, orar y levantarnos por nuestros hijos. Porque la mentira del diablo hoy viene a confundirles su propia identidad. Un joven no puede conducir un coche hasta que no tenga 18 años. Pero sí puede cambiar de sexo y puede autodefinirse lo que quiera aún desde los 8 años. Vamos a ver qué responsabilidad puede tener un niño a esa edad. Hermano, necesitamos levantarnos contundentemente en contra de todas estas falacias que el enemigo ha metido en la sociedad. Más allá, el feminismo radical apunta al mismo postulado, y es que la mujer es una construcción cultural y social, que la mujer es mujer porque desde el principio el patriarcado lo levantó y la hizo mujer, y que hoy es libre y que es igual al hombre. Pues no, biológicamente no es igual. Las mujeres tienen el cerebro diferente, tienen su aparato reproductor diferente, las mujeres tienen otro rol diferente dentro de la sociedad. Y eso es lo que nos quieren hacer creer. Hermanos, no dejemos que el enemigo nos engañe. No lo permitamos bajo ninguna circunstancia. Hay leyes establecidas por parte de Dios. ¿Has pensado alguna vez que Dios sabe todo lo que tú haces? Es más, ¿has tratado en alguna ocasión de engañar a Dios? Recuerda, Dios no puede ser burlado. Y ciertamente toda esta patraña, toda esta mentira, toda esta falacia que se inventó el diablo desde el principio de los principios, porque siempre ha atacado la familia, más allá de todo esto, hermanos, consecuencias vendrán. Vendrán consecuencias. Porque Dios es un Dios de amor y misericordioso, pero también es un Dios justo. Dios es justo y aplicará su justicia para todo aquel que vaya en contra de la ley natural de Dios. Así que en primer lugar hemos dicho que Dios no puede ser burlado. En segundo lugar, el segundo aspecto de la ley de la siembra y la cosecha es que cosechas lo que siembras. Versículo 7, Gálatas 6:7. Cada uno cosecha lo que siembra. Es así de fácil y de sencillo. Nadie puede cosechar zanahorias si siembra papas, ¿verdad? Ni manzanas si siembra naranjas. Desafortunadamente, en muchas ocasiones las mentiras del diablo le han hecho creer a las personas que el camino fácil, el camino del mal, es el mejor para poder obtener el éxito. Entonces, encontramos a la gente que se vuelve mentirosa. Encontramos a la gente que se vuelven ladrones. Encontramos a la gente que se vuelven adúlteros, malpensados y toda esta lista que hemos encontrado aquí de pecados. Hermanos, el agricultor, para ver el fruto de su trabajo, ha de levantarse muy temprano, muy pronto. Debe preparar la tierra, para ello debe ararla, debe también después echar la semilla. En un principio no son más que simples granitos que pueden caber y palparse entre dos dedos, como la semilla de mostaza. Debe entonces regar en horarios oportunos aquello que ha sembrado, aquello que ha echado con fe, para que eso empiece a germinar y a dar fruto. Pero también debe espantar todos aquellos bichos que vienen a comerse la planta, y después de que nace ese primer brote debe estar atento a que no muera. Yo pensaba en las plantas esas que tenemos allí fuera, porque ha costado un poco y ha venido lluvias, ha venido una calima muy fuerte y hemos estado ahí intentando, y ya le han caído como un hongo alguna, y estamos allí intentando de salvarlas. Y parece que no, pero es un trabajo para 3 plantas que tenemos. Cuando la planta empieza a dar fruto, el agricultor debe cuidar que no vengan las aves y se la coman. Yo recuerdo allí en Cali, donde yo nací, que habían árboles de aguacate, pero también habían árboles de mango. Aquí también en Gran Canaria se ve el mango. Lo que pasa es que allí habían unos murciélagos que eran como una plaga, eran como ratas pero voladoras. Y a veces yo me subía en el árbol de mi tía, toda la tarde me subía con los amigos a comer mango. Y en alguna ocasión encontrábamos aquellos mangos que estaban mordidos. Y era que los murciélagos lo mordían.
Si uno no cuida lo que siembra y lo que está brotando, el enemigo va a arrebatarlo. Y justamente el viernes pasado, el viernes de oración, nuestra hermana Raquel nos trajo la parábola del sembrador como reflexión y nos hablaba acerca de esto mismo. Así que tenemos también en la epístola a Santiago, capítulo 3, verso 5, que el apóstol Santiago dice lo siguiente: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Fíjese Dios cómo cataloga la lengua. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Así que tenemos esas influencias demoníacas que vienen a nuestra vida para que nosotros en muchas ocasiones hablemos más de la cuenta, hablemos mal de otros, juzguemos sin ser nosotros jueces y muchas cosas por el estilo. Eso es lo que hace la lengua, o exageremos de los éxitos, ¿no? Ay, qué tan bueno que soy yo, ¿no? En mi trabajo, yo soy muy bueno. Un trabajador más. O tan bueno que soy para esto o aquello. Si tú no estás, mañana hay otro. Eso es así. No somos imprescindibles para nada, hermanos. Esa es la actitud que tenemos que tener, actitud de humildad. No somos imprescindibles. Ni siquiera el pastor es imprescindible. Fíjense por dónde. No somos imprescindibles. Pero debemos saberlo para tener la actitud correcta. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Si sembramos chismes, ¿qué vamos a cosechar? ¿Sí o no? Si siembras chismes, te vas a ver involucrado en qué? Problemas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es así o no? Vamos a leer un momentito Lucas 6, 43 y 44. Lucas 6, 43 y 44 dice, y hay un título allí en la Reina Valera del 60, por sus frutos los conoceréis. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Pero es que esto es lógico, esto es de lógica, esto cualquier persona sensata lo entiende, ¿verdad? Y continúa diciendo, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Qué tremendo, ¿verdad? Y son ese tipo de principios que son básicos, que son simples, como aquellas leyes que nos definen el universo, pero que en muchas ocasiones somos capaces de olvidar tan ligeramente y no tener en cuenta. ¿Cómo terminan los asesinos? Por lo menos del contexto en el que yo vengo, un contexto de violencia, la gran mayoría de asesinos terminan asesinados. Esa más o menos es como la norma, o terminan muy mal. ¿Cómo terminan los violadores? Y nuevamente en el contexto en el que estamos, del que yo vengo, y aún aquí, a los violadores cuando llegan a la cárcel les hacen la vida imposible y les hacen mucho mal. Los tienen cruzados. ¿Cómo terminan los mentirosos? Si Satanás es padre de mentira y al final fue descubierto, ¿cómo terminan los mentirosos? Siendo descubiertos. Porque una mentira no puede durar 1000 años, hermanos. Por muy mentiroso o por muy profesional en la mentira que la persona sea, tarde o temprano la mentira sale a la luz. Y eso es un principio, es una ley de Dios, porque dice que no hay nada oculto entre cielo y tierra. Entonces el mentiroso tarde o temprano se descubre.
¿Cómo terminan los chismosos? Lo preguntamos antes, ¿no? Enredados en chismes, envueltos en chismes, y por aquí, y por allá, y como el teléfono roto, te dije manzana y al final termina allá en limón, o en lagarto. Así son los chismes, así funcionan los chismes. Y así funciona la mentira del diablo. Porque el diablo es especialista en confundir. Y es lo que hace en nuestra sociedad. El rey David adulteró. El rey David embarazó a una mujer que no era su esposa. Dice la palabra de Dios que aquel rey que debía salir a la guerra, que aquel rey que debía estar al frente de su ejército, que aquel rey que debería haber dirigido a todas sus tropas para obtener la victoria, por alguna razón se quedó en palacio. Y se quedó en palacio sin hacer nada, paseándose por la gloria que tenía. Y dice la palabra de Dios que cierto día, una tarde, miró donde no debía mirar. Y más allá, al frente, había en una azotea una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Aquel rey David quedó flechado por aquella mujer, pero resulta que esta mujer tenía esposo. Su esposo se llamaba Urías. Y Urías era uno de los valientes del ejército del rey David. Era un hombre de plena y extrema confianza de David. A David no le importó. David aprovechó el poder que tenía, aprovechó la autoridad y usó de ella y mandó a traer a aquella mujer llamada Betsabé. La trajo, se acostó con ella, prácticamente la obligó por el estatus que tenía David como rey. Se podría catalogar como una violación. Y aquella mujer quedó embarazada. Pero dice la palabra de Dios que cuando regresaron de la batalla al ejército de Israel, Urías se acercó al rey David y David había planificado una mentira en su corazón y dijo a aquel Urías, le dijo, vete a tu casa y descansa con tu esposa. Como dice el dicho, le quería meter un gol a David. Quería que, a Urías, le quería meter un gol a Urías, quería que Urías fuera y durmiera con Betsabé para luego decirle que ese bebé era de Urías y no de David. Fíjese qué tremendo. Fíjese hasta qué punto y hasta qué descaro llega el pecado y la degeneración. Así que Urías, un hombre fiel, un fiel a su pueblo, a Israel, decide no ir, decide quedarse allí. Dice, yo me quedaré aquí haciendo guardia porque he de guardar la seguridad del palacio, he de guardar la seguridad de mi rey. Fíjese qué tremendo, hermano. Así que a la noche siguiente, el rey David planifica también emborracharlo para que fuera donde su esposa y otra vez planifica eso en su corazón. Pero Urías no cayó en la trampa, hermano. Así que no le quedó más remedio que decidir mandarlo a asesinar. Y escribe una carta diciendo, necesito que Urías, cuando salga a batalla, sea el que vaya al frente de los primeros, porque son los primeros que tienen el golpe con el enemigo y son los primeros en caer. Guarda la carta y se la entrega a Urías y le dice, entrégale esto al general del ejército. Así que cuando llegó esa carta, la leyó, se quedó sorprendido porque estaba entregando su propia sentencia de muerte. Y así pasó. Urías finalmente fue asesinado. Ahora le quedaba el camino libre al rey David para hacer lo que quisiera, para tomar a Betsabé como su esposa. Y de hecho, así lo hizo. Aquella mujer dio a luz. Y ese bebé finalmente falleció. Aún y con todo el dolor que David tuvo y aún y con todo lo que hizo, que fue postrarse en tierra, tumbado boca abajo, 7 días sin comer, sin beber nada y rogando al Dios de los cielos que le perdonara la vida, que salvara a ese niño.
De Dios nadie se burla. David sembró muerte y cosechó muerte. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando tú? Gracias a Dios que tenemos un Dios que es justo, pero también misericordioso. Y leemos allí en el Salmo 51, versículos del 1 al 4. Leemos lo siguiente, hermanos. En realidad es todo el Salmo, pero no lo vamos a leer todo. Voy a leer solamente estos 4 versículos. Dice la palabra de Dios así. Dice así: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y este salmo se lo añaden o le dan la autoría al rey David. Y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. David finalmente se arrepintió. Y este salmo lo conectan con la historia que aparece en Segunda de Reyes, cuando encontramos toda la historia de el rey David con Betsabé, con Urías. Y cuando viene el profeta Natán, y también de una forma muy ilustrada con una parábola, le hace ver que él había cometido un mal. Gracias a Dios, David se arrepintió, hermanos. Pero yo te vuelvo a preguntar en esta mañana, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando en tu familia? ¿Qué estás sembrando con tu matrimonio? ¿Qué estás sembrando con tus hijos? ¿Qué estás sembrando con tus amigos? ¿Qué siembras? ¿Siembras amor? ¿Siembras búsqueda de Dios? ¿Siembras su palabra? ¿Siembras perdón? ¿Siembras arrepentimiento? ¿O siembras todo lo contrario? ¿Siembras odio? ¿Siembras rencillas, pleitos, discusiones? ¿Siembras enfado? ¿Siembras manipulación? ¿Qué siembras? Es un buen momento que reflexionemos y nos demos cuenta que aquello que sembramos, eso recogemos, hermanos. Porque de Dios nadie se burla. Y desafortunadamente en muchas ocasiones tenemos la tendencia a pensar que no es así. Creemos que podemos burlarnos de Dios. En el mundo, con sus religiones, todas muy respetables, cada quien es libre de creer en lo que quiera, le llaman karma. Y lo que se hace, se devuelve. Está bien. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, que lo que sembramos, cosechamos. Vamos a sembrar amor en nuestros hogares, hermanos. Vamos a sembrar a Cristo, vamos a plantar a Cristo allí en medio y que su Espíritu Santo tome el control de nuestras casas. Solamente de esa forma vamos a obtener el éxito y la victoria. Así que en tercer lugar, el tercer aspecto de la ley de la siembra y la cosecha es que cosechas más de lo que siembras. Gálatas 6:8 dice: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra, hay un punto y coma ahí, una comparación, un contraste. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Aquí el apóstol Pablo es bien claro, no da lugar a dudas. Se puede sembrar en dos esferas, en dos ámbitos que son bien opuestos.
Ya la pastora nos habló la semana pasada acerca de que Dios no le agradan los que son tibios. O se es caliente o se es frío. Pero el Señor, eso de andar en dos aguas, al Señor no le gusta eso. O se es o no se es. Y ya está, y hay que definirse. Hay que definirse en el nombre de Cristo Jesús. Porque el seguir a Cristo no es una religión, hermanos. No es una obra que nosotros hagamos. Vengo el domingo a la iglesia y por eso ya soy salvo. No, el Señor lo que quiere es que Cristo nazca en tu corazón y que resplandezca esa luz y que tú puedas alumbrar a otros para que vengan al conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Quiere cambio, un cambio radical, genuino, verdadero. Y puede que hayan luchas, porque a verlas, las hay. Porque tenemos un viejo hombre metido dentro de nosotros que es orgulloso, que le gustan los problemas, que es autosuficiente, que le gusta depender de sí mismo. Pero Dios quiere que nos rindamos a Él, que nos rindamos en todas las áreas de nuestra vida. Así que de igual modo, o se siembra para la carne o se siembra para el espíritu. No hay que sembré un poquito aquí, otro poquito aquí. Eso es mentira. Te estás engañando a ti, tratando o creyendo que engañas a Dios. Qué tremendo, ¿eh? Que nadie aquí se sienta aludido, porque esta palabra viene para todos, incluida para mí. Esto es para todos, hermanos. Aquí todos llevamos del bulto, como se dice. ¿Ustedes creen que mientras uno prepara la palabra, el Señor no le habla a uno, le está hablando a uno y Dios mío, Señor? Es como si el Señor retumbara a mis oídos y me dijera, de mí no te burlas, hermano. Cuidado con eso. Que el Señor nos ayude, hermanos. O se siembra para la carne o se siembra para el espíritu. O se siembra para el bien o se siembra para el mal. Gálatas 6, versos 1 al 6. Volvemos nuevamente al contexto anterior de los pasajes que hemos tomado para la predicación de esta mañana. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Wow. Así que aquí ninguno nos libramos. Aquí ninguno nos libramos. En cualquier momento podemos ser tentados. Y conforme seamos tentados, estamos expuestos a caer o no en la tentación. Porque dice la palabra de Dios, el mismo apóstol Santiago, que dentro de nuestro interior hay concupiscencias, hay deseos que son carnales, que nos quieren hacer entrar en la dinámica del reino de las tinieblas, que nos quieren hacer pecar y caer. Y una vez que caemos, el enemigo ya nos tiene ahí listo en la sartén para darnos vuelta y vuelta y ataca con el desánimo, con la indignidad, con el tú no vales, con el tú no puedes, con lo que hiciste no tener perdón y te saca. Eso es lo que hace. Pero dice que aquellos hermanos que son espirituales, ¿qué deben hacer? Restaurar a aquellos que han caído con un espíritu como de mansedumbre, con amor. Y enseguida nos dice que debemos mirarnos a nosotros mismos. Si yo me considero espiritual y estoy ayudando a un hermano a ser restaurado, yo tengo que ver que lo que le ha pasado a mi hermano o a mi hermana me puede pasar a mí. ¿Cómo lo ven? Porque aquel que crea estar firme, mira que no caiga. Así que de aquí ninguno nos libramos. Y continúa el versículo 2 diciendo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que llevemos las cargas los unos de los otros. Porque ligera es su carga. Aprended de mí que soy manso
y humilde. El Señor quiere que de la misma forma que Él hizo llevando nuestras cargas, nosotros podamos aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Ayer mismo estaba yo tan cargado, hermanos. Decidí que el sábado era para mí. Dije, hoy sábado va a ser para mí y voy a estar reflexionando en la palabra. Hermanos, el teléfono no me paró de sonar todo el día. Y mi esposa, que tiene paciencia conmigo, ¿qué te pasa? Y yo, no me hables. Y ya por la noche, al final del día, pude soltar lo que tenía. Le dije, mira, es que estaba haciendo esto, haciendo lo otro, y terminé haciendo esto, esto otro. Me escribió me escribió esta, me llamó me llamó aquella, luego me olvidé de esto otro. Cargas, son cargas. Cargas como tú también tienes. Pero gracias a Dios, que también allí en Eclesiastés habla de que si somos dos, si hay dos, es mejor que uno. Porque si uno cae, el otro le levanta, ¿verdad? Pues nosotros estamos llamados, hermanos, a levantar a los hermanos. A levantarlos. A levantarle los brazos. Si pecó, si mintió, si se enfadó, si se enojó, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Se enojaron? Pues aquí dice que hay que perdonar. Es simple. Vamos a perdonar y olvidamos. Pero si nos quedamos en ese disco como en los años 70, en un disco rayado que hacían allí mezclas de hermano, la mente termina así. Y familias enteras a día de hoy llevan cargando heridas de décadas del pasado. Y personas que no logran ser sanas por completo porque arrastran eso. Un abuso, un bullying, una violación, un trauma, cosas que no han superado porque no han sido sanados en su interior. Y entonces parece que todo está bien, que somos muy buenos creyentes, que estamos haciendo las cosas bien como cristianos, pero llega ese momento donde se despierta aquella jirafa y rompe desde el sótano y sale y se asoma y dice, aquí estoy, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando tenías 4 años y tu tío te manoseó? ¿Y tu tío abusó de ti? Y entonces viene rabia, odio, rencor. Y no estás sanado y no has perdonado. ¿Cómo lo ven? Tremendo, ¿verdad? Hermanos, que el Señor nos ayude. Necesitamos restaurar a los hermanos con mansedumbre. Porque si alguno tiene un trauma de la infancia o de la niñez, seguramente tú también lo has tenido. Aquí ninguno se libra, hermano. Por eso la palabra es tan clara allí en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado original ha sido transmitido a generación en generación y hemos levantado una barrera en contra de ese Dios santo, creador, que no nos deja acercarnos. Y para tener sanidad necesitamos ser liberados. Y por eso hay una canción que me encanta que dice, las cadenas fueron rotas, libre soy. ¿Lo han escuchado? A mí me encanta esa canción. Porque eso es lo que ha hecho Cristo en la cruz. Él rompió toda cadena. Él rompió todo aquello que nos ataba al pasado. Él nos ha hecho libres. Y por eso en 2 Corintios 5:17 dice que nosotros somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. Solo respecto de sí mismo y no en otro. Y no en otro, porque entonces, que el hermano cometió este error y entonces tan malo que es, ¿verdad? Yo tan bueno. Cometió ese error, pero tú cometes otro. ¿Es así? Que la hermana le gusta hablar mucho, es como chismosita la hermana. ¿Y tú? ¿Y tú qué eres? Mírate a ver tú qué eres. ¿Sí o no? Por eso dice la palabra y es clara.
someta cada uno a prueba su propia obra. Hermano, yo sé que esta palabra es una palabra incómoda, pero está escrita allí. Y la palabra de Dios, todo su consejo debe ser predicado. Como les decía antes, primeramente me habló a mí. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y es bien interesante porque si nos fijamos en el comienzo de estas instrucciones que acabamos de leer en estos versículos, hermanos, el Señor nos anima a aquellos que podemos tener a lo mejor un poco más de madurez espiritual, un poco más de recorrido, a restaurar a los que están mal, a los que están en pecado, a levantarlos. Pero para eso es necesario que aquellos que quieren dejarse ser levantados puedan tener confianza, no se ensimismen, no hagan como el síndrome de la tortuga, que cuando ve el peligro se esconde en su caparazón. Y entonces uno va y dice, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Sí, yo bien. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Sí, yo bien. Oye, ¿qué tal estás? ¿Bien? Sí, 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 sí. Y luego, cuando viene la hora de la verdad, todo aquello que se ha ido guardando revienta, explota. Y decimos, wow, mira todo lo que había guardado en su corazón. Mira todo lo que había dentro, todo lo que estaba cargando. Y nadie de los que estamos aquí ha sido capaz de llevarlo. Pero también puede ser culpa de la misma persona que se ha ensimismado, que se ha creído su propia mentira, que se ha creído que la palabra de Dios la puede llevar a su propia realidad y puede hacer de ella su propia teología. Yo con Dios, Dios conmigo y ya está. Pues no, no es así. Yo con Dios, Dios conmigo, yo con la iglesia, con mis hermanos que no son perfectos, igual que yo no soy perfecto, y que sacamos chispas muchas veces, pero que nos amamos, pero que nos perdonamos, pero que nos cuidamos, pero que oramos los unos por los otros, pero que nos levantamos los brazos los unos a los otros, pero que siento el dolor de mi hermano porque le falleció un ser querido. ¿Entienden, hermanos? Versículo 22 y 23 de Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Wow. Y es que Jesús es nuestro mejor ejemplo. El Padre, en su eternidad y en su poderío, decidió de forma unilateral, sin contar con nosotros, crear un plan para que el hombre fuera salvo. ¿Y saben qué hizo el Padre? Sembró a su propio Hijo. Lo envió a esta tierra llena de corrupción, una tierra caída, degenerada, una tierra hecha desastre. Y lo envió para que naciera y creciera y muriera por causa de nuestros pecados. Y todo para darnos la oportunidad de que nosotros seamos salvos y podamos vivir una vida eterna con Él. Una vida en la cual ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más traumas, ya no habrá más problemas, ya no habrá más preocupaciones de si llego o no llego a fin de mes. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, los hijos de Dios, y a la cual debemos aferrarnos. Porque la gloria venidera, hermanos, es mayor. La gloria, ahora se me fue el versículo, lo siento. Es mayor que la postrera, la gloria es mayor. Y Dios Padre sembró a Jesús. Él murió, pero al tercer día resucitó. Y juntamente con su resurrección,
nos ha dado a nosotros la oportunidad de vivir con Él. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa clase de amor es de la que el Señor nos habla hoy. Ese amor que es capaz de sembrar aún lo más preciado de sí mismo, de despojarse por completo, de entregar a su propio Hijo para que muriera y resucitara al tercer día. ¿Saben una cosa? Sembró a su Hijo Jesús y la cosecha es grande. La cosecha es grande porque Jesús vuelve a por una iglesia que le ama y no vuelve a por uno, vuelve a por miles y miles y miles de personas. Hoy es día de salvación, hermanos. Hoy mismo el Señor está tocando a tu puerta para que le recibas, para que lo aceptes. Apocalipsis 3 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor desea tener comunión contigo. El Señor desea restablecer aquella relación que un día se rompió. El Señor en esta mañana nos anima, hermanos, a que no creamos que podemos burlarnos de Él. El Señor en esta mañana nos anima a que podamos, hermanos, a cosechar lo que sembramos, y a que podamos cosechar más de lo que sembramos. Si nosotros sembramos nuestra propia vida en manos del Señor, la cosecha es mayor. ¿Saben por qué? Porque vamos a obtener salvación y vida eterna. Vamos a obtener algo muchísimo mejor de lo que tenemos a día de hoy. En el libro de Job, Dios mismo habla con Job, porque Job estaba un poco medio orgulloso. Y Job creía que como que sabía todo. Y lo estaba desafiando al Padre y hablando con él. Y le dice el Señor en Job 38:33, ¿conoce las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? Y es que todo el capítulo 38 y todo el capítulo 39 de Job es una exhortación de parte de Dios a Job mismo, donde se ve manifiesta toda la obra de Dios y podemos ver cómo Dios es creador. Y ya en el capítulo 40, versículo 1 dice 1, 2, 3, 4 y 5, terminando esta exhortación, cuando Dios le habla a Job y le dice, tú conoces las leyes del universo, tú te atreves a cuestionarme a mí, aunque sea un poco. Y termina esta exhortación en el capítulo 40 diciéndole, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Está preguntando. Y yo quiero que esta pregunta la hagas tú ya en esta mañana, que hagas de cuenta que Dios mismo te está hablando. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Esto es fuerte, ¿eh? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. No hagamos un pulso con Dios, hermano. Vamos a sembrar en el Señor. Vamos a sembrar ese fruto del Espíritu. Amor, paz, gozo, mansedumbre, fe, templanza. Vamos a sembrar lo que el Señor quiere que sembremos. Paciencia, benignidad, mansedumbre. Vamos a sembrar eso. O se siembra algo bueno o se siembra algo malo, pero no pretendas
recoger algo bueno si estás sembrando algo malo. Porque la ley está establecida y es una ley espiritual de aquel que creó el universo, de aquel que sustenta con sus manos toda su gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.